Capítulo 11. Cuernavaca. Pasaron 4 años. Leía literatura oriental y admiraba a la India y al Tíbet. Durante ese tiempo, y en base a una disciplina que consistía en ejercicios de yoga, meditación y un total ascetismo, comencé a sentir una paz extrema y una capacidad para estar acompañado de una especie de luz interior que matizaba todos mis pensamientos y conducta. Me di cuenta de que no existía en el exterior ningún bien material o económico que pudiera darme la felicidad y satisfacción que mi interior me proporcionaba. Al mismo tiempo, los sucesos de sincronicidad comenzaron a volverse cotidianos y constantes. Me percaté que todo estaba unido y formaba un solo ser del cual yo formaba parte. Todo tenía significado en mi interior y a mi alrededor. Al salir a la calle reconocí el estado de la conciencia colectiva y me impuse la tarea de modificarla. Todo era tan claro y fácil de entender que me asombraba su sencillez. Quería que todos pudieran darse cuenta de lo mismo que yo, porque estaba seguro que no había establecido un contacto con una porción de mi personalidad individual, sino con la fuente de la cual todos alimentaban su conciencia. Fue sin lugar a dudas la mejor época de mi vida y decidí buscar un ambiente propicio para continuarla y profundizar en ella. Para lograrlo viví en un monasterio de yogis que se había establecido en Cuernavaca. Radicaban en él los ex directores de las filiales de la organización de un yogi que había sido alumno de Sivananda de Rishikesh y se dedicaba a crear organizaciones de yoga en todo el mundo, a abusar de sus discípulos y a ejercer un control tiránico sobre sus empleados. Estos, desesperados, decidieron separarse de su gurú y, siguiendo el consejo de Andrija Pujarich, se trasladaron a Tepoztlán y luego a Cuernavaca. Meditaban todos los días, hacían yoga, eran vegetarianos y se comunicaban con Master, el espíritu de Sivananda, a través de una médium. Viví con ellos varios meses, añorando conocer la India. Mi hija iba a una escuela en Cuernavaca y decidí incorporarme como maestro del 3er año de primaria para verla más seguido. Les enseñaba a los niños matemática y español, y a la menor oportunidad todos salíamos al jardín a jugar y explorar la naturaleza. Una niña me seguía a todas partes. Una mañana le propuse aprender a ver con sus manos. Recordaba algunos comentarios de los niños ciegos, y en base a estos y algunas posturas de yoga inicié su entrenamiento. Le vendé los ojos y a los 5 minutos comenzó a describirme una fotografía de un libro. Revisé la venda y la encontré perfectamente opaca y sin orificios. Al día siguiente la niña fue capaz de leer de corrido un texto. Los otros niños de mi clase sintieron curiosidad y se sentaron alrededor de nosotros. En 2 semanas el 80% de los niños de la escuela poseía visión extraocular. Competían entre ellos y desarrollaron habilidades fantásticas. Se leían el pensamiento, veían en 360 grados, y 2 niños descubrieron que podían ver el interior del cuerpo de sus compañeros. El director de la escuela se alarmó y me llamó a su despacho. Sentía que había un peligro latente en lo que hacía. Se creerán distintos a los demás niños y eso puede acarrearles desajustes, me dijo con seriedad. Una niña aprendió a mover objetos a distancia. Destruyó varios floreros de su casa y a la queja del director se sumó la del aterrado padre de la familia. Suspendí el entrenamiento, pero los niños lo continuaron por ellos mismos. Se metían a los sótanos y utilizando la visión extraocular podían percibirlo todo en la más completa oscuridad. Una niña se sentaba de espaldas al pizarrón y copiaba todo lo que en él escribía la maestra. Al monasterio llegó un muchacho extraño llamado Peter. Se quejaba continuamente de dolores de espalda y por las noches se subía al tejado del monasterio a explorar el cielo. Una noche lo seguí. Alternaba la exploración del cielo con la de su reloj y después escribía unas notas en un pequeño cuaderno. En el monasterio se usaban cristales de cuarzo durante las meditaciones.
Master había ordenado utilizarlos para amplificar la conciencia. Yo también comencé a usarlos con resultados sorprendentes. Lisette vivía en Tepoztlán con un hombre, sus 3 hijos y Estuya. María, la hija del compañero de Lisette, estudiaba en la misma escuela de Estuya y también veía extraocularmente. Una tarde se vendó los ojos y se dispuso a ver la televisión. Me pidió mi cristal y emocionada me comunicó que la imagen se había aclarado y convertido en tridimensional. La inteligencia de María era superior. Leía todos los libros que le caían en las manos y me preguntaba con audacia cuestiones sorprendentes. Leyó mis libros acerca de Pachita y comenzó a sentir a Cuauhtémoc. Un día me dijo que tenía un mensaje para mí. Nos sentamos en el pasto e invitamos a Estuya. María cerró los ojos y nos dijo que Cuauhtémoc estaba muy satisfecho con lo que hacíamos. Yo dudaba que fuera Cuauhtémoc. Se lo pregunté y su contestación me dejó pasmado. Soy, dijo, una porción de la personalidad inconsciente de María. El padre de María habló con el director de la escuela y juntos me prohibieron seguir con esas sesiones. Me hice amigo de Peter. Me confesó que admiraba a Pujarich y había vivido en su instituto en Nueva York. Se comunicaban con extraterrestres y una noche Andrija lo había convencido de dejarse implantar por ellos. Peter accedió y en una operación quirúrgica nocturna le habían colocado un instrumento invisible atornillado a su columna vertebral. Serviría, le dijeron, para comunicarse con mayor claridad. Desde ese día comenzaron sus dolores de espalda. En exploraciones estelares nocturnas establecía contacto con sus mentores. Poseía una clave secreta. Las manecillas de su reloj cambiaban de posición al recibir los mensajes. Él anotaba los ángulos y se los enviaba por correo a Pujarich. Este traducía los ángulos en letras del alfabeto hebreo y después decodificaba el mensaje y lo mandaba de regreso a Peter al monasterio. Le ofrecí ayuda. Les pedí a mis niños ver el interior de su cuerpo y ellos accedieron. Peter se presentó una mañana en la escuela y 3 niños describieron un cubo atornillado a su columna. De una de sus caras salía un tubo que terminaba en una esfera. A través del tubo viajaban ondas. Peter les contó a los niños sus experiencias con extraterrestres y organizamos una excursión a un valle de según Peter servía de base de aterrizajes a las naves provenientes de otros planetas. Los niños estaban felices y desde el siguiente día llegaban a las clases con dibujos de naves y sueños repletos de mensajes. Temiendo lo peor, volví a enseñarles matemáticas y español y a evitar cualquier mención acerca de extraterrestres y platillos voladores. Decidí retornar a Tepoztlán y alquilé una casa que Estuya visitaba a menudo. Dejé de asistir al monasterio y volví a ver a Rita. Me enseñó a pintar y retornamos nuestras conversaciones. Pero algo había cambiado. Éramos más maduros y cuidadosos. Le dediqué un cuento basado en nuestras experiencias. Sara se había vuelto una gran astróloga. La visitaba casi todas las noches y durante horas intercambiábamos conocimientos. Me sorprendía su agudeza y maestría en el manejo de los símbolos. Experimentábamos con nuestra memoria y leíamos el péndulo y el tarot. Mi abuelo materno vivía en el asilo para ancianos judíos de Cuernavaca. Lo visitaba los fines de semana. Una tarde me vio y pronunció la última palabra de su vida, Besht. Comprendí que se refería al rabino Israel Baal Shem Tov, el iniciador del hasidismo. A partir de ese día, cada vez que lo visitaba nos mirábamos a los ojos durante horas sin hablar. Cuando yo tenía un problema, él parecía captarlo. Enfocaba su vista en mi cuerpo y poco a poco lo extraía de él. Al terminar se quedaba dormido, agotado por el esfuerzo. Empecé a frecuentarlo cada vez más. Le agradecía el portento que realizaba, y cuando murió sentí que jamás nadie podría volver a ayudarme como él. Me invitaron a dar una conferencia en Jalapa y accedí. Hablaría acerca de la visión extraocular. Capítulo 12. Ile.
Sentada al fondo del salón de conferencias de la Universidad de Veracruz, rubia y esbelta, me miraba una mujer fuera de serie. Le dediqué la conferencia y respondí a todos sus gestos. Si la veía entusiasmada, confiaba en mi discurso. Si hacía una mueca de disgusto, se me trababan las palabras. Al final, se acercó a mí y me envió una invitación a una fiesta. Accedí emocionado. Era de origen americano y trabajaba en la universidad, ayudando a implantar una maestría en educación. Vivía en un barrio de Jalapa. La música tropical a todo volumen me guió hasta su casa. Adentro todos bailaban. Ile parecía la más desinhibida. Gozaba cada baile con una emoción y entrega que me hipnotizaron. No podía dejar de mirarla. Las expresiones de su cara eran exquisitas y su risa la más extraña que había oído. Su cuerpo era de una sensualidad pasmosa. Me acerqué a ella, pero no pude seguirla. Tímido me acomodé en una silla, fuera de la vista de todos. A las 3 de la mañana me despedí. Se me acercó y se insinuó. La invité a visitarme en mi hotel a la mañana siguiente. Me desperté en la madrugada sudoroso. Mi cuarto colindaba con el jardín del hotel. Coloqué una toalla sobre el césped e hice yoga. Cada postura me fue calmando. Sentía la energía ascender por mi columna. Podía reconocer cada cambio en mi cuerpo y entendí lo que los hindúes denominan chakras. Cada postura activaba uno, y la experiencia resultante poseía una cualidad propia y específica. Al llegar al generador, en la parte superior de la cabeza me envolvió una luz centrada en sí misma. No necesitaba nada más para ser completamente feliz. Unos niños se entusiasmaron viéndome cabeza abajo, y les ayudé a hacer lo mismo mientras todos reíamos. En ese momento sonó el teléfono. Era Ile. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Le pedí venir al cuarto y ella dudó. Apareció 2 minutos más tarde. La invité a pasar y cerré las cortinas. Nos sentamos frente a frente en las 2 camas de la habitación. Nos miramos a los ojos. Yo no había tocado mujer en los últimos 3 años y sentí la energía femenina proveniente del cuerpo de Ile. Me envolvió y me perdí en ella. Me acerqué y acaricié su cabello. La abracé y ella dijo que era demasiado pronto para eso, pero no se retiró. Nos acostamos y conocí su cuerpo. No podía dar crédito de su belleza. La acaricié y se abrió a mí. Me dijo que hacía mucho nadie la había tocado de esa manera. Hicimos el amor entre las nubes. Me invitó a su casa y durante días no salimos de su cuarto. No sabía nada que me urgiera en Tepoztlán, pero no soporté tanta intimidad. Ella tampoco. Nos despedimos y a la salida de Jalapa no resistí la separación. En ese momento se encendieron todos los focos de alarma de mi coche. Yo ya había notado que mis emociones alteraban los sistemas electromecánicos de los automóviles, pero jamás en ese grado. Calculé que el motor se destruiría en unos minutos más. Lo maldije y me di la media vuelta. Por fin pude regresar a Tepoztlán. Traté de olvidarme del incidente y lo logré al cabo de una semana. En una visita a la Ciudad de México, y 30 segundos después de entrar en mi departamento sonó el teléfono. Era ella. Me había ido a buscar a Tepoztlán. Una voz interior me dijo que no volviera con ella, pero otra me ordenó ir a buscarla. La encontré en el hotel Tepozteco. Se había transformado y me sobresaltó su apariencia de ama de casa. Hacía todo lo que ella quería. Era Aries, y su fuerza me apabullaba. Decidió venir a vivir conmigo a Tepoztlán. Después nos mudamos a mi departamento de la Ciudad de México. Dejé de hacer yoga y meditaba durante horas tratando de liberarme de una opresión cada vez mayor. No podía creerlo. Me daba perfecta cuenta que repetía la misma conducta que con Pea y Lisette. Extrañé a mi psicoanalista y me empecé a castigar. A Ile le pedía que meditara conmigo, que hiciera yoga, que dejara de fumar y que no bebiera alcohol. Lo intentó, pero forzadamente y a regañadientes. Me enteré que Pea se había convertido en líder de la organización, de Gurdjieff, de México.
y aumenté mis exigencias. Cada día había mayor rencor entre nosotros. Decidimos probar la montaña y nos fuimos a vivir a la cabaña. Regresamos a la ciudad. Una noche me levanté de la cama congelado. Era un frío desconocido. Estaba dentro y afuera. Me acerqué a un radiador y no logré calentarme. Sentí que había perdido mi alma y desesperado me refugié en sus brazos. Yo no era nadie y me entregué completamente a su mundo. Ella me rechazó, no se dejó tocar nunca más. Le rogaba hacer el amor y se negaba. Todo el universo se convirtió en hile, y durante meses le pedí cariño, caricias y amor, pero todo fue en vano. Empecé a pensar en mi vida como una farsa total. Mis investigaciones cerebrales eran solamente un pretexto para entender el cáncer de mi madre. Pachita había sido una fantasía. Todo el oriente era una mierda y yo no era un hombre. Busqué un terapeuta y le pedí ayuda. Me escuchó y aceptó darme terapia. A los 10 días le llevé todos mis libros como regalo y me despedí de ella. Me empezó una infección en los oídos, la misma del kibutz. Me volví casi sordo y en diciembre Ile decidió que sería excelente que conociera a su familia en los Estados Unidos. Me negué al principio, pero después accedí. Nos acompañó a Estuya. Su madre me pareció encantadora y su modo de vida tradicional. En lugar de rechazarlo, me encantó. Por fin me había vuelto normal. Días más tarde, Ile regresó a los Estados Unidos de Norteamérica. Capítulo 13. India. Conocí decenas de mujeres. Ile me había confesado haber hecho el amor con 36 hombres diferentes y yo quería igualarla. Las veía un día, hacíamos el amor furiosamente y me negaba a volver a saber de ellas. Dejé de escribir, consideraba todos mis libros una porquería y me puse del lado de mis críticos. Estaba yo loco, era un farsante y nada tenía significado. Negué toda mi evolución y me convertí en un adolescente. Ingresé en la Universidad Iberoamericana para estudiar una maestría de desarrollo humano. Iba al laboratorio porque tenía que sobrevivir. Consideraba mis experimentos como una tontería necesaria. Al entrar en mi departamento me asaltaba el temor. Iba a estar solo o acompañado de cientos de fantasmas que me sofocarían con sus exigencias energéticas. Al salir a la calle me asaltaba el temor. Tendría que hablar con gente, ir al laboratorio, fingir que estaba bien. Vivía en un estado de culpa permanente porque Lisette me había pedido que atendiera a Estuya y yo me había sentido incapaz de vivir con ella. Al acostarme a dormir me asaltaba el temor. No podría descansar o sufriría de pesadillas. Al despertarme veía la cama vacía de Estuya y empecé a desear la muerte. Recordé a Muktananda y visité su ashram de la colonia Condesa a pocas manzanas de mi casa. Existen muchos cuerpos y cada uno de ellos es una matriz de interpelaciones solo visibles cuando se observan desde fuera. El cuerpo orgánico es una de estas matrices. Cuando una zona del cuerpo es dañada se siente dolor. Cuando se decide hacer un movimiento se activa un grupo de músculos. Cuando una conciencia se identifica con cualquier cuerpo comienza a formar parte de la matriz de correlaciones que lo definen. Coincidencias que parecen mágicas son resultado de la activación de alguna posición de la matriz de correlaciones del nuevo cuerpo. Había encontrado a Muktananda y penetré en una matriz de correlaciones en la cual me encontraba información acerca de gurús y ashrams. En la calle veía adeptos hindúes y me visitaban amigos con información acerca de la India. Uno piensa que un poder supremo está enviando mensajes para dirigir la vida en una u otra dirección, y no se percata de que lo único que le ha sucedido es una mutación de cuerpos. Sin embargo, esta hipótesis no es suficiente para explicar la sensación y la vivencia de la existencia de algo que guía y protege. Decidí ir a la India. Pude reunir suficiente dinero para el billete de ida y en una bolsa que colgué de mi cuello coloqué $1,200. No sabía cuánto tiempo me durarían. Me calcé unas botas de montañero y cargué con una mochila de explorador en mi espalda.
Al llegar a Delhi me asusté. Había demasiada gente, un ejército de pordioseros y un ruido infernal. Tomé un autobús que me llevó hasta el desierto de Rajasthan. Los hindúes eran idénticos a los mexicanos y sus paisajes también. El autobús paró 2 veces en el trayecto. Todos los pasajeros se bajaron a tomar té y yo les acompañé. Parecían vivir en una fiesta permanente. Reían por cualquier cosa y discutían airadamente por detalles insignificantes. En la carretera caminaban camellos dignos y pacientes, y sadhús de lenguas barbas y turbantes majestuosos. En Rajasthan se había construido un centro de meditación dirigido por Goenka, y yo estaba decidido a tomar un curso allí. Había conocido a Goenka en un retiro de meditación en el desierto de Arizona, y me había impresionado su seriedad. En el centro me recogieron mi pasaporte y mi cuaderno de notas. Durante 3 semanas medité 12 horas diarias sin hablar una sola palabra, sin escribir y en el más completo ascetismo. La técnica consistía en observar la respiración y las sensaciones corporales hasta ser capaz de recorrer todo el cuerpo, milímetro a milímetro, tanto en su superficie como en su interior. Me empezaron a ocurrir cosas pasmosas. Cada detalle de mi cuerpo al activarse estimulaba una memoria de mi vida. Podía desencadenar esas memorias a voluntad y con una perfección extrema. Bastaba que quisiera saber lo ocurrido en una fecha, día y hora determinada para que el acontecimiento se revelara a mi conciencia. Recorrí mi vida, pero no pude observar con ecuanimidad a mi padre. Al final acabé exhausto y decidí irme. Más tarde me percaté que mi incapacidad para observar a mi padre fundamentaba uno de los temas que más se habían repetido en mi vida: la búsqueda de figuras de autoridad. Bruce, Roy John y ahora Goenka eran las piezas del mosaico de este tema. Si hubiese logrado ver a mi padre con ecuanimidad, mi viaje en busca de gurús se hubiese interrumpido allí mismo, pero no fue así. Me dediqué a buscar a Babaji de Jaisakham. Decían que tenía 800 años de edad y que se rejuvenecía cada 50 en una cueva milagrosa junto a los Himalayas. Encontré a Jaisakham. Era un valle mágico en los Himalayas. Babaji había muerto 3 días antes de mi llegada de un ataque del corazón. Decían que no había soportado el dolor planetario y su corazón había reventado. Su cuerpo yacía al lado de un templo en el cual me senté a meditar. Inmediatamente entré en éxtasis y me mantuve así durante días. En las noches se cantaba y unas muchachas extraordinariamente sensuales y rapadas de la cabeza bailaban. Los habitantes del templo eran pasmosos. Babaji le había asignado a cada uno un papel diferente acorde con su personalidad. Un médico suizo se vestía de hawker y a todos hacía bromas. Unos italianos vestían completamente de negro y fumaban hashish todas las tardes junto al río que bañaba el valle. Decían pertenecer al ejército negro y adoraban a Kali. Su líder se paseaba por los pasillos con un tridente en la mano y parecía el diablo. Yo seguía en éxtasis y conocí a Swasteji. Había sido maestro de Babaji después de escribir 62 tratados acerca de los Vedas. Me leyó la mano y me dijo que a los 42 años de edad me convertiría en un gran líder de mi pueblo. Abandoné Jaisakham sintiéndome renacido y viajé hacia Rishikesh, la ciudad de los santos, con el Ganges a sus pies y docenas de ashrams en sus orillas. Viví un mes con Yogi Johensvar, un anciano de 98 años que me llenó de esperanza. Conocí el sur de la India y visité el ashram del maestro del linaje de Muktananda. Todos, hombres y mujeres, meditaban completamente desnudos, 8 horas al día. Los niños eran educados por todos los adultos y aprendían a meditar desde los 3 años de edad. Conocí a Sai Baba en
Thetfield, cerca de la maravillosa ciudad de Bangalore. Tenía 1 millón de seguidores en India y realizaba milagros en los que materializaba objetos y un polvo oscuro parecido al talco. Todos los días salía de su casa en un Rolls Royce y visitaba a sus adeptos. Me sometió a una prueba que no fui capaz de soportar. Mientras lo esperaba al lado de sus discípulos, me percaté de la presencia de un muchacho cuya cabeza solo contaba con el hemisferio derecho. Toda la parte izquierda del cráneo había desaparecido, dejando una cicatriz espantosa. Empecé a llorar recordando a mi madre y en ese momento Sai Baba se acercó a mí arrancándome la mente de un tirón con su energía. Me quedé completamente vacío. Sentí una muerte inminente y me alejé de allí a rastras. Durante 5 días visité a Sai Baba sintiendo que mi mente estaba siendo sustituida por la suya con el objeto de transformarme en uno de sus adeptos. Entendí que a pesar de mi búsqueda de guía y maestro, no estaba dispuesto a sacrificar mi propia individualidad por la de otro. Después entendí que en Sai Baba había proyectado mi mal elaborada figura paterna. Huí hacia Tiruvannamalai. Un muchacho parecido a Jesús me había dicho que allí había vivido Sri Ramana Maharshi y que en una cueva en la cual había permanecido más de 20 años en completo silencio existía la iluminación. Ascendí la montaña del resplandor perpetuo en Arunachala y encontré la cueva. Mi vacío se fue llenando y le di gracias a Dios. En Pondicherry conocí el despacho en el cual Sri Aurobindo había escrito sus libros anunciando la superconciencia y reconocí en él la misma energía de Jairakham. Regresé a Rishikesh y junto al Ganges, en una pequeña librería encontré un texto acerca de la técnica tibetana, Mahamudra. Lo leí con entusiasmo. Era lo que estaba buscando. Mudé de cuerpo y empecé a encontrarme con lamas tibetanos. Decidí visitar Nepal. Y en el monasterio de Kopam, cerca de Katmandú, entendí que Buda es el yo puro, situado más allá de la individualidad y la unidad. Los lamas me sedujeron. Irradiaban la más pura energía de amor y compasión. Busqué un maestro en Mahamudra y Lama Lundrup me dijo que Mahamudra era yo mismo. Regresé a Rishikesh y me encontré con Daniela cuando salí de una sesión de meditación en el templo de Sivananda. Platicaba con unos monjes y su cabellera negra azabache y su energía me atrajeron hacia ella. Era judía igual que yo y había vivido en la península yucateca. En ella había conocido a su maestro, un chamán maya de 130 años de edad que se llamaba Don Panchito. Supe que era tiempo de regresar a México, pero no tenía dinero ni billete de regreso. Viví como refugiado en la Embajada de México en Delhi hasta que mi hermano Jerry me salvó enviándome un billete. Capítulo 14. México. Encontré a don Panchito en un pequeño poblado cercado a Valladolid. Supe que era un experto en Mahamudra. Me aceptó como discípulo y durante una semana dormí en una hamaca a su lado. No hablaba español y se comunicaba durante el sueño conmigo. Volví a mudar de cuerpo. Me di cuenta que en México existía un conocimiento extraordinario resguardado en las prácticas y la mente de los chamanes. Recordé a don Lucio, a Pachita y ante don Panchito me juré ayudar a rescatar ese conocimiento. Presenté un proyecto de investigación al CONACYT proponiéndose rescate. La mañana del 19 de septiembre de 1985 salí a recorrer el Parque México acompañado de mi perra. Estuya vivía conmigo y minutos antes la había dejado en el autobús que todos los días la transportaba a su escuela. La noche anterior había tenido un sueño extraño. Estaba sentado en un departamento de un edificio cuando a través de las ventanas vi moverse a la ciudad. Los árboles y los edificios oscilaban de un lado a otro.
Al despertarme había tenido una dificultad con Estuya y nervioso la había zarandeado de un lado a otro exigiéndole recapacitar. De pronto la perra comenzó a aullar y las palomas del parque volaron hacia todas las direcciones. Un edificio de 14 pisos, colindante con el parque, comenzó a crujir y a oscilar de un lado a otro. El suelo se cuarteó debajo de mis pies y detuve la marcha. Era el inicio de un terremoto terrible. Un rabino que vivía cerca del parque se me acercó corriendo. Estaba asustado y me dijo que fuera inmediatamente a mi casa para revisar sus daños. Le dije que todo en la vida sucedía por una razón trascendente y que debía calmarse. Me miró asombrado y asintió. Oí un estruendo y vi humo saliendo de una casa. Caminé hacia la mía sabiendo que Estuya se encontraba a salvo. Después de 2 días de estupor y confusión recordé que Teresa estaba casada con el secretario de Educación Pública. Me comuniqué con ella ofreciéndole mi ayuda. Inmediatamente redactamos un folleto de emergencia en el cual se recomendaban varias medidas a fin de elaborar lo sucedido. Yo sentía que era una oportunidad para introducir técnicas de autoconocimiento y de meditación para los maestros, y que a través de la grieta psicológica producida por el terremoto se podrían activar cambios que sin ella se hubiesen rechazado. Como resultado del folleto, creamos un taller de orientación psicopedagógica, en el cual los maestros aprendían a relajarse, a meditar y a observar sus procesos internos con el objeto de incrementar su conciencia y la de sus alumnos. Durante 8 meses les enseñamos las técnicas a más de 15.000 maestros mientras la Ciudad de México se recuperaba.